fantasmita que tanto hemos mencionado. Y entonces aquí estaría la boquita del fantasma haciendo bu, que corresponde a la fosa hipofisiaria, y los ojitos del fantasma que corresponden a los conductos ópticos. ¿Sale? Entonces esta es el ala mayor del esfenoides. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y el ala menor del esfenoides, aquí lo voy a poner, entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar a esta fisura que le vamos a poner fisura orbital superior. La fisura orbital superior entonces está entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué elementos van a pasar por acá? Los elementos anatómicos que van a pasar por acá son los siguientes. Vamos a tener el paso del tercer nervio craneal. ¿Cómo se llama el tercer nervio craneal? Oculomotor. 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 ¿Sí? ¿Qué función tiene el nervio oculomotor? El oculomotor es un nervio que tiene actividad motora. ¿Para quién da actividad motora? ¿A quién activa? ¿Qué músculos activa? A los extrínsecos del ojo. ¿Cuáles? Oblicuo superior y Oblicuo superior, never de limón. Ah. No, Recto superior, recto medial, oblicuo inferior, recto inferior y el elevador del párpado superior. amén. Así sea, Emilio. A ver, otra vez, despacito, Emilio. Recto superior, Sí, ¿Qué recto otro? medial, recto medial, oblicuo inferior, recto oblicuo inferior inferior, y elevador del recto párpado superior. inferior y el elevador, ¿no? Elevador del párpado. Elevador del párpado. Esa es la actividad motora, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Tiene actividad sensitiva? No. No. ¿Qué otra actividad tiene? Sí saben, hijos de Villa, ¿eh? A ver, tú, Tulio, que Yes. estás triste, deprimido y muy lamentado por la derrota de ayer, ¿qué otra actividad tiene el tercer nervio craneal? Purifica tu alma con la respuesta. No, no sé, doctor. Hijos de mi vida, no puede ser. A ver, Bobadilla, tú no me puedes fallar. Bobadilla. Ya se me fue Bobadilla. Monse, ¿No tiene su tacita? No, también contrae la pupila. Doc dice que no pueden Bueno, lleva prender algunas su dudas. micrófono. no se preocupe. A ver, ¿qué? ¿Qué otra función tiene? Parasimpática. Parasimpática. El motor ocular, ¿no? Es motor y es parasimpático. Parasimpático. ¿Para quién parasimpático? Para provocar ¿La miosis. Ujú. Para el músculo constrictor de la pupila. Músculo constrictor de la pupila. Músculo constrictor de la pupila. ¿Dónde emerge este nervio craneal? Y eso ya se lo deben de saber porque lo vimos en generalidades. De la... ¿De dónde? Del mesencéfalo. ¿De qué parte?
de la cara anterior, creo que en la parte de los pedúnculos, ¿Cómo ¿no? se llama eso? Cerebrales. De la fosa interpeduncular, ¿no? Entonces, voy a poner mesencéfalo. Esto serían la parte del mesencéfalo. Aquí vendría la parte del puente. Aquí viene la médula oblonga. ¿Sí? Y entonces de aquí emerge el tercero. Esto se llama la fosa interpeduncular, porque estos son los pedúnculos del mesencéfalo, uno derecho y otro izquierdo. Entonces este nervio craneal, que es el tercero, emerge por la cara anterior del mesencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo, en la fosa interpeduncular, ajá, y tiene actividad parasimpática. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta actividad parasimpática, vamos a ver que tenemos al ojo, lo voy a dibujar así. Ese sería el ojo, y en la parte media del ojo, central del ojo, tenemos a la pupila. Y en la pupila vamos a tener nosotros un músculo aquí, que se llama el músculo, ¿qué? Constrictor de la pupila. Que cuando nosotros sacamos a este músculo del ojo, es un músculo que está así, de forma de circular, que funcionaría como si fuera un esfínter. ¿Se acuerdan de eso? Está así circular, ¿no? Entonces aquí queda todo esto en la pupila. Todo esto es la pupila de color azul. ¿Alguien tiene los ojos azules? Ahí está. Entonces, este es el músculo constrictor de la pupila, o el esfínter de la pupila. ¿Qué pasa con el esfínter de la pupila? Cuando el músculo, el tercer nervio craneal, se contrae, entonces este se va cerrando. ¿Y qué le hace a la pupila? Disminuye su diámetro. A eso se le llama miosis. Miosis. ¿Mm? ¿Por dónde pasa el tercer nervio craneal? El tercer nervio craneal por la fisura orbital superior. ¿Está claro? Sí. Luego, ¿qué otro viene? El cuarto. ¿Cómo se llama el cuarto? Troclear. Nuclear. ¿A quién inerva o quién activa el troclear? ¿Tiene actividad sensitiva? ¿Tiene actividad parasimpática? ¿Qué? Motora. Únicamente motor, Para el oblicuo superior. pero solamente es motor, o tiene actividad sensitiva y tiene actividad parasimpática, o ninguna de las anteriores. Solo es Una de motor. las Solo es anteriores. motora. Solo es motor. Motor. ¿Para quién? El ¿Para qué músculo? El oblicuo superior. El oblicuo superior. Perfecto. Ahí está. Luego, ¿quién sigue? Abducens. El abducens. Pasa el 6. Vamos a poner el 6. Sexto, pues. Está el sexto. Y el sexto, ¿cómo se llama? Abducens. Es motor, es sensitivo, es parasimpático. ¿Qué Motor. es? Motor también, ¿verdad? ¿Y este a quién activa? Al oblicuo inferior. No, Al recto lateral, ajá, o externo. Lateral. como externo. Pues es que es lo malo de consultar luego bibliografías medio rarillas. Lateral, doctor. Por eso yo se lo enseño y ahí usted Confirmo. póngale un post-it con la terminología actual. Sí, doctor. Abusado, ¿eh? No, sí, sí, sí. Hasta parece que es usted de alguna prepa por ahí, papi. Usted es del CC Harvard, Azcapolanco. Recto lateral.
¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? No, no, Perfecto. ¿Cuál nos falta aquí? La primera rama del trigémino. Exactamente. ¿Cómo se llama esa? Oftálmica. Entonces, es la rama, la primera división del trigémino, o esto es igual a la rama oftálmica. ¿Qué función tiene? ¿Es motora también? Las dos, ¿no? Sí, es tanto sensitiva como motora. ¿Qué es la actividad motora? Diles, García Reyes, diles, mi Robert, ¿qué función tiene este? Me agarró comiendo, Doc. Hijo de la sensibilidad gustativa. El trigémino, la primera rama, tiene función mixta. Es motor para, bueno, es que tiene sus ramas supratroquear y supra, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Qué pasó? Se me olvidó, Doc. Provechito, provechito. Pregunta. ¿Qué hubo? Sería, o sea, bueno, ese nervio sería somático especial, ¿Por qué? porque el somático, bueno, se relaciona con el medio exterior y especial porque es de la vista. No, no, están pero perdidos, hijos de mi vida, ya se los había dado. Y ahí sí, no me pueden decir que no. Les dije, el nervio trigémino tiene un ganglio del nervio trigémino y tiene 3 divisiones, que es la primera, la segunda y la tercera. La primera es sensitiva, la segunda es sensitiva y la tercera es mixta. ¿Por qué es mixta? Porque va a tener actividad sensitiva y motora ¿para quién? Para los derivados del primer arco faríngeo, que son los músculos de la masticación, que fue lo único que vimos, faltó ver todos los demás. La única mixta era 5-3, que era la tercera división del nervio trigémino, que se llamaba mandibular. La segunda, maxilar, y la primera, oftálmica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí, como dicen ustedes, ¿qué pez? ¿En dónde nos perdimos? ¿Cómo ves, Sofía? Italia. ¿También estás comiendo Italia? ¿Siguen conmigo? fue un momento aquí de andamos torpeza, dos. Doc. Un momento de torpeza, ¿no? Más bien Tengo estaba muchos distrayendo de el estos. cerebro conmigo. Sí, ya vi que 24 horas al día. Carlitos está comiendo hasta las uñas de tanta... Sí, Doc. ¿Necesitas queratina, mijo? ¿Qué? No, estaba pensando unas cosas. A ver, Trujillo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, ya. Vale. Así que pónganse truchas. Primero, voy a irme para acá. Voy a dibujar la cara de un sujeto X en la vida. Uno del 5. Ahí está un sujeto del 5, X. Vamos a poner medio chato. Acá su boca. Sus ojos. Sus cachetes. Sí. Vamos a ubicarnos en la parte de la cara. Y vamos a dibujar lo que corresponde a las secciones del nervio trigémino. 5, 1, 2 y 3. La primera división
del nervio trigémino va a recoger la sensibilidad de la frente. Perdón. La sensibilidad de la frente. Y va a recoger la sensibilidad del dorso de la nariz. Todo esto es el territorio del nervio trigémino en su rama oftálmica. Oftálmica. ¿Sí? Las cejas también. Las cejas también. Pero de la superior. Okay. Sí. Cejas y párpado superior, perdón. Cejas y párpado superior. ¿Conocen los yelmos? ¿Los qué? Los cascos de los guerreros, ¿no? De la Edad Media. Específicamente, ¿Roma? de Roma, de los cascos de los soldados romanos, se llaman yelmos. ¿Cómo es un yelmo? Van a decir, ay, ¿para qué nos dice eso el doctor? Es cultura general, chavos. Los yelmos tenían esta forma, los cascos de los romanos, porque los romanos, cuando iban a las batallas, antes de que usaran o que inventaran el yelmo, a ellos se les quemaba la frente y la nariz, y entonces tenían quemaduras de primero y de segundo grado por el sol. Cuando ustedes van a la playa o andan en la calle mucho tiempo en el sol, ¿dónde se empiezan a requemar? Se empiezan a requemar en la frente y en el dorso de la nariz. Y es una piel más delgada todavía y que va a causar mucha quemazón porque también tiene abundantes glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, para evitar las quemaduras de primer grado y el dolor facial que generan estas quemaduras, los romanos idearon un casco que protegía a la primera división del nervio trigémino, llamada oftálmica. El marcianito de los Looney Tunes. ¿Dónde? Es como el del marcianito de los Looney Tunes. Ándale, exactamente. Y este es el territorio que recoge la sensibilidad, nuestra división primera del nervio trigémino. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ahora, cuando ustedes vean que a alguien les sale un barrito en la frente, o ustedes mismos se lo apachurran y les duele toda la frente, o si le está saliendo el dorso de la nariz, les duele todo el dorso de la nariz y se les va a lograr hasta la frente. ¿Por qué? Por el territorio o el dermatoma de la primera división del trigémino. ¿Está claro, Bolaños? Sí. Vale. ¿Cuál otra división tenemos? Tenemos la segunda división del nervio trigémino, y esta división del nervio trigémino, pues prácticamente viene por el labio superior, las partes laterales de la nariz, la parte de la mejilla, parte lateral de la nariz del otro lado, la mejilla y labio superior. Territorio de Maxilar. 5-2, la rama maxilar. ¿Sí está claro? Obviamente, esto vamos a dividirlo a la mitad, porque hay un nervio derecho y un nervio izquierdo. Y luego vamos a poner la siguiente división, que corresponde al labio inferior, la mitad inferior de la mejilla y el mentón. ¿Y esta división cuál es? Mandibular. Mandibular. La mandibular. Y esta es la parte sensitiva. Entonces, cuando a ustedes les mueven el labio inferior, ¿qué división del trigémino recoge la sensibilidad o el dolor de esa mordida de su labio inferior? Mandibular. La mandibular o la tercera división. Muy bien. ¿Sí está claro? Sí, doc.
Entonces, si yo dibujo aquí nuevamente mi nervio trigémino, tronco encefálico, mesencéfalo, puente, la médula oblonga, y aquí sale el trigémino, ¿sí? De un lado y el trigémino del otro. Entonces, este recoge esta, este recoge esta, de la parte sensitiva, ¿no? Y de la parte motora, Es el movimiento del hueso mandibular. De los músculos de la masticación. exactamente, parte, porque hay muchos otros músculos, pero los de la masticación son territorio de la tercera división del trigémino, ¿no? Entonces, la rama motora activa a los músculos de la masticación, que son temporal, macetero y los pterigoideos. Lateral y medial. ¿No? Doctor, una pregunta. ¿La sensibilidad de la parte de los ojos se encarga la segunda ¿De qué rama? parte la de los maxilar? ojos? ¿Qué parte de los ojos? El ojo en general. No, pues es que tiene varias divisiones, pero la que siente usted es la de la conjuntiva y la córnea, y es llevada solamente por la primera división. ¿Por la primera? Ah, ok. Ajá. Doctor, ¿qué dice abajo de rama motora? ¿Activa a los A músculos los de la músculos masticación? de la masticación, temporal, pterigoideos, lateral y medial. Voy a cerrar tu changarro, te voy a abrir una farmacia, para que te enseñes a leer mi letra. Lateral y qué más, doctor. Y medial. Ya tienes una clienta, segura. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a ponerlo ahora en una vista lateral. Esta sería... Este es un chavito del 11, bien guapo. Su pabellón auricular, su cejita, su pestañón loco, sus labicitos bien sexy, sonriente, su barbita partida. Ponemos pelón porque también nos interesa el pelo, ¿no? Pero ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tomar de referencia? No te duermas, Trujillo. El punto más alto del cráneo, ¿cómo se llama? Vértice. Ah, Vértex. vértex. O vértex. Vértex. El vértex. Punto más alto del cráneo. De ahí trazamos una línea hacia la parte inferior que pasa anterior al pabellón auricular. Y de ahí hacia el cuerpo de la mandíbula, excepto el ángulo de la mandíbula. Por ahí no pasa. El ángulo de la mandíbula, no está inervado por el trigémino. El ángulo de la mandíbula no está inervado por el trigémino. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. Mis medicoblastos que van a festejar emborrachándose. ¿Cómo cree, doctor? ¿Cómo cree ya? ¿Ya toca? A mañana, ¿no? ¿No es el sábado? ¿Se festeja? Pues a partir de las 12 de la noche, el día del medicoblasto. Carlita, vente. Casa Qué Inés. Ah, mira. Qué bonito.
Todo se Chapulín. acaba de ir. Es un chapulín, el Itzhak. Es Chapul, ajá. Pero iban dos, pero iban dos. Dale. Yo no me voy a meter en detalles porque ustedes son muy explícitos. Ahí está. ¿Qué rama es esta? Oftálmica. Exacto, la oftálmica. Y luego en la parte lateral, ¿qué es esto? Axilar. Maxilar. Exacto. ¿Y qué rama es esta? Excepto el ángulo de la mandíbula. Mandíbula. Mandibular. Todo lo demás ya es territorio del plexo cervical. ¿Territorio de quién, Doc? Perdón. Plexo cervical. Gracias. ¿De qué son? No me vais a preguntar cuál es porque todavía no lo vemos. Cuando lo veamos ya. Pero esto ya lo tienen que dominar, ¿eh, Emilio? Sí, Doc. Vale. Incluyendo el ángulo de la mandíbula. Excluyendo el ángulo de la mandíbula que no está inervado por el trigémino. No, pero entonces por el plexo cervical. Ese sí está por el plexo cervical. Gracias. Ok, eso es todo lo que va pasando. Espero que ya vayan integrando toda la información. Doc, ¿le puede regresar un momento a su otro dibujo, por favor? ¿Cuántos segundos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, Me 6, sobró tiempo, Doc. 7. Vale, me debes entonces 3. Ahí está. Ahora, nos regresamos acá y otro de los elementos que van a pasar por acá, por aquí, por la fisura, por vos, es la vena oftálmica. ¿Y la vena oftálmica qué onda? ¿Cuál es la importancia de la vena oftálmica? Porque hay una vena oftálmica dentro de la órbita superior y una vena oftálmica inferior. Las dos se nastomozan para salir como una sola vena a nivel de fosa, como vena oftálmica. ¿Cuál es la importancia de la vena oftálmica? Es la principal vena tributaria del seno cavernoso. Exactamente. Tributaria del seno cavernoso. No van a decir como hace algunos años un alumno que me decía, doctor, una pregunta, siempre tengo muchísima duda. Y yo, a ver, dime, ¿por qué se le llama seno cavernoso? Porque también hay en el pene, porque si los dos tienen cabecita o no, doctor. Yo quedé así, ay, no, pues no. Los otros se llaman cuerpos cavernosos, no senos cavernosos. Pero él pensaba que estaban en el pene. Pero mejor que le respondiera su duda a que se quedara con ella. Sí, pero ya se la contesté cuando estaba en final. Más vale tarde que nunca. Imagínate, en el examen le hubieran dicho, ¿dónde se localiza el seno cavernoso? Hubiera puesto en el pene. Un poquito Bueno, es que uno de... está en la cabeza y pues a veces uno piensa con otra cabeza, ¿no? Exactamente, él pensaba que había dos cabezas, porque siempre había habido Manu. eso. Pero ya queda aclarado para que alguien que lo haya pensado, porque seguramente por más de uno pasó en su cabeza, pues como en el pene, ¿no? No, esos son cuerpos cavernosos. Perfecto. ¿Dudas hasta ahorita? No, doctor.
Bueno, sí, yo tengo una duda, doctor. ¿Sí, ¿Dónde? sí va a haber la reposición a las 4? Ay, hoy no voy a poder. Es que se me había olvidado decirte que este jueves precisamente tengo revisión de mi manota de fisioterapia. Entonces, se me olvidó hasta hace rato que mandaron recordatorio y ya se me había vuelto a olvidar que tenía que decirles. Más que Andreita que me mandó un mensajito. El viernes, no importa. O el sábado, si quieren, no sé. El El viernes viernes tenemos de embryo. de embrio. Cierto. No, la próxima semana ya Toca nos tomar. vamos de acuerdo. Ustedes tranquilos. Ya en presenciales, ¿no? Y para tu depa, también hasta los presenciales los esperamos. No creo. De en línea. Por 2. Ya. Ok, ¿dudas? ¿Me pueden dar contexto? Es que me sacó la reunión y ya no escuché nada. Estamos en Anato. Que la reposición de la clase la próxima semana. ¿Quién es tu novia, Carlos? Carla. Ojo, Charlie. Ojo, te plomeo. No apagues el micro, no lo apagues. Creo que le estaba fallando desde hace rato, entonces no puede hablar ahorita. No le está fallando. Es el No, es bueno. Carabeo. ¿Por qué? ¿Quién es Carabeo? Un personaje. No, sí, ya sé que es el profe de salud. Pero ¿por qué Carabeo? ¿Por qué ponen acá es Carabeo? Vea su dibujo, Doc. ¿De la vista anterior Sí. Sí, o el ¿no? fantasma? No, el de la vista anterior. Hijos de Dios, ni me había dado cuenta. Su sombrero. Pero viene que esquivaste la pregunta, Carlos. Déjalo, hija, déjalo. Pero sí, Algún día, sí algún respondí. día te darás cuenta. Y dijo que se dará Manu. cuenta de lo que no quiere apreciar. Ok. Es que Manu me pidió. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, Doc. Vale. Ok. Vamos entonces a ver qué pasa con todos estos elementos de FOS con relación igual del conducto óptico con relación a la órbita. Entonces nos vamos a ir para acá abajo. Vamos a dibujar una hoja. Bien. Primero vamos a dibujar al frontal. Esto es la escama del frontal o la porción vertical del frontal, ¿sí? Que se ve en una vista anterior. Y luego de ahí va a tener un borde inferior que está, en algunos libros mencionan que está dentado, ¿no? Sobre todo los clásicos. ¿Por qué dicen que está dentado? Porque tiene un arco superior derecho y tiene un arco superior del lado izquierdo. Ajá. Y luego en la parte media tiene una forma de D invertida con el vértice superior y la base inferior, ¿no? Se abierta inferiormente, ¿sí? Esa sería una vista anterior de nuestro hueso frontal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va a tener una saliente que le conocemos con el nombre de el arco superciliar, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. El arco superciliar, ¿no? Donde se insertan las cejas, ¿sí? ¿Sí, Trujillo? ¿Ya estás con nosotros? Se salió, ¿verdad? Estaba fallando el internet, creo. Sí, Robert. ¿Y Alexis? Yo- Sí, eso sí, se acuerdan que lo vi por ahí, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá, pues es prácticamente una zona dentada porque es lo que se va a articular con los huesos propios de la nariz. Entonces, nos vamos a poner en contexto, como dirían ustedes.
aquí vendría la sutura internasal, aquí vendría el hueso propio de la nariz de un lado, hueso propio de la nariz del otro, y aquí viene también la sutura de este hueso propio de la nariz. Luego, aquí vendría el proceso frontal de la maxila. Aquí está, de un lado, proceso frontal de la maxila del otro. Y luego aquí vendría el proceso frontal del hueso cigomático, de un lado, y luego vendría aquí el proceso maxilar del cigomático, que se va a unir entre estos dos huesecitos. Entonces, este sería así, el cigomático, y esta sería la maxila. Aquí lo voy a poner, maxila, cigomático y frontal. ¿Se entiende? O sea, el proceso maxilar del cigomático es ahí en el borde inferior. A ver, no te excites, tranquilo. Es Primero que no vamos sé a qué identificar dijo. estos. Pero, Vamos a identificar estos. Los procesos son las salientes óseas, ¿de acuerdo? El maxilar tiene un proceso frontal que se articula con el frontal, ¿sí? Que estaría aquí. ¿Vale? Este sería el proceso. Este sería el proceso frontal del maxilar. ¿Vale? ¿Sí? no, es que yo no sé si escuché mal, por eso le preguntaba. No sé si dijo proceso maxilar del cigomático, lo escuché mal. Sí. Voy. A ver. Ah, Atención ok, ok. todos. Proceso frontal del maxilar. Este. ¿Ya? Este de aquí es el proceso maxilar del frontal. ¿Quién se articula? El proceso maxilar del frontal con el proceso frontal del maxilar. Porque está indicando la porción ósea del hueso que se va a articular con otro hueso. En este caso se llama proceso frontal porque se articula con el hueso frontal, pero pertenece a la maxila. En el caso del frontal se llama proceso maxilar porque se articula con la maxila, pero pertenece al hueso frontal. ¿Ya? Doctor, yo tengo una duda. ¿Ese proceso solamente es en esa parte o también en la No, parte el lateral? derecho e izquierdo. No, ahorita, Ok. relájese usted también, no se necesite, con calmita. Entonces, primero ubicamos los huesos frontal, maxilar y cigomático. ¿Ya? Como dicen ustedes, los puse en contexto. Ubican a los huesos propios de la nariz. Ahora, lateral a los huesos propios de la nariz está la maxila. De la maxila tengo al proceso frontal del maxilar. Y en el caso del hueso frontal, tengo al proceso maxilar del frontal. Se unen ambos procesos en la parte medial de esta órbita. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, me voy a ir acá. Esta de aquí se conoce con el nombre del proceso cigomático Del maxilar. El maxilar. A ver, permítanme un minutito. ¿Me puede dar un recap de lo que acaba de pasar en los últimos 5 minutos? Es que me sacó la sesión. O sea, ya leí el del grupo. Ese no me lo tienen que dar. Bueno, ahorita el doc está ausente un minuto, entonces, pues nada, está explicando los huesos que conforman la órbita como tal, y pues está estuvo haciendo como énfasis en los procesos, porque acuérdate que hay dos procesos, uno que es el de un hueso y el otro el del hueso con el que se articula. Entonces estamos viendo la diferencia entre el maxilar del frontal y el frontal del maxilar, y ahorita vamos a entrar con el cigomático del maxilar y el maxilar del cigomático.
básicamente Sí, pues. ¿te acuerdas de la regla que decía primero es la del hueso que no es y luego el del hueso que sí es? Es eso. Justo iba a decir lo mismo. Sí, ese sí me acuerdo. Listo, eso es todo. Hola, perdón, ¿eh? Entonces, este se llama proceso cigomático del maxilar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es la porción ósea de la maxila que se va a articular con el hueso cigomático. Ahora, del cigomático, esta parte de aquí se llama proceso maxilar cigomático. ¿Ya? Sí. Y este de aquí se llama proceso ¿qué? Frontal del Frontal cigomático. del cigomático. Del cigomático. ¿Y este cómo se llama? Cigomático del frontal. Del frontal. Así de sencillo. ¿Qué es papaya, no? Entonces, si lo hacemos pequeñito, así se vería. ¿Ya? Entonces, cuando vemos una órbita, tenemos que pensar que la órbita está formada por tres huesos principales, que son el frontal, la maxila y el cigomático. Pero esto solamente es en una vista frontal, ¿no? O en la norma craneal anterior o facial del cráneo. ¿Mm? Si ustedes se agarran su órbita ahorita en la parte externa, van a sentir en la parte superior el frontal, en la parte inferolateral el cigomático y en la inferomedial van a sentir la maxila. ¿Ya? Entonces, si yo veo así esta órbita, lo que voy a poner ahora es la parte externa. Digo, veo la parte externa de la órbita. Ok. Aquí ustedes vieron que había algo que se llamaba escotadura o incisura supraorbitaria. Y en el interior tenía al foramen supraorbitario. ¿No? Aquí. Entonces, esta es la incisura supraorbitaria. Y tiene en su interior al foramen que tiene el mismo nombre, supraorbitario. ¿Quién pasa por ahí? Por ahí pasa el nervio. ¿Óptico? No. Trigémino. La primera rama o la primera división del nervio trigémino. Ajá. Y algunos autores mencionan que ahí pasan las ramitas que son las supraorbitarias y que a final de cuentas se unen para formar al nervio oftálmico del trigémino. Ajá. Y entonces estas se van a distribuir aquí. Pueden buscarlo ahorita en su órbita. Toquen el borde superior de su órbita hasta que sientan la incisura. Van a sentir como un hoyito. Y ahí presiónense duro. Y les va a doler. ¿Sí les dolió? Sobre la órbita, Alex, tú te estás tocando las orejas, creo. ¿Ya? ¿Ya sintieron que les dolió? Ay, sí duele, Doc. Sí duele, porque ahí están pasando las fibras de la primera división del trigémino. ¿Ya? Ahora, si nos vamos hacia la parte inferior, sobre la maxila, vamos a encontrar un orificio. Ese se llama foramen infraorbitario, ¿cierto? Que lo vieron en la norma craneal anterior. Facial. Por ahí, ¿quién pasa? La segunda rama de La segunda rama. La segunda Maxilar. división del nervio trigémino, la rama maxila, ¿no? Entonces, este es el foramen infraorbitario. Pueden buscarlo igual debajo o en la parte inferior de su órbita
¿sí? Búsquenlo y presiónenlo. Y también les va a causar dolor. ¿Ya? ¿Hasta ahorita alguna duda? No, doctor. Ya está quedando integrando, ya se está integrando todo esto. Ya. Sí, doc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este, ¿por ahí también pasan algunos vasos sanguíneos o no? Pues sí, pero no tiene importancia. El que pasa más es en el vaso cigomático, ¿no? Por los forámenes cigomáticos. Pasan las arterias cigomáticas, que antes se llamaba hueso malar. ¿Por qué se llamaba hueso malar, Emilio? No sé, ¿A qué te suena malar? ¿Alguien a qué le suena? Díganlo sin miedo, no pasa nada. Malar, Ajá, ¿a qué te suena? maleolos, ¿A quién? maleolos. No, maliolos, no. A ver, malar a una enfermedad causada por un Malaria. mosquito. Malaria. Cuando lo describieron los primeros anatomistas, ¿sí? Esa zona estaba ricamente vascularizada, pero no por el maxilar, sino por el cigomático. Ajá, y por eso se llamaba hueso malar, porque la malaria, que era una infección parasitaria causada por los mosquitos, causaba fiebres muy altas, ¿no? Causaba hipertermias. Y entonces la zona de la mejilla se ponía roja, roja, roja. Y era un dato clínico de malaria. Entonces por eso llamaban el hueso de la malaria. Y lo simplificaron para decir el hueso malar. Tiempo después, pues le quitaron el término de malaria o de malar, porque prácticamente su función del hueso es la unión. Sigoma significa cinturoncito o el que une o el que amarra. Ajá. Es como la acción, ¿no? Como de cíngulo, sigoma. Sigomático, la acción de amarrar o de unir. ¿Por qué? Porque une al hueso frontal con el maxilar y al hueso cigomático también lo une con el hueso temporal para formar el arco cigomático, ¿no? Que es el proceso temporal del cigomático, el proceso cigomático del hueso temporal que forman ese arco cigomático. Le pusieron hueso cigomático. Pero la zona que tiene los vasos de forma abundante es el hueso cigomático, ¿no? Que antes se llamaba malar. Que de hecho cuando ustedes se avergüenzan, se ponen todos rojitos, es la zona que se pone roja, ¿no? Se ponen rojibundos. ¿Ya, Emilio? sí, gracias. ¿De qué son? Bueno, pues como diría eso fue Como todo, diría amigos. nuestro ex, hasta aquí llegamos. No son ustedes, soy yo. Bueno, pues revisen todo esto para que no se les olvide y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Seguimos con órbita. Doctor, por favor, ¿cree que pueda poner la parte del esquema en la que está explicando el nervio óptico? Bueno, cuando pasaba por el nervio óptico. Como estaba comiendo también y no quería interrumpir. Ah, no, no, no. Nervio óptico. ¿Esta? ¿De la clase Sí. anterior? No, abajito, abajito. No, es que, Dios mío. Ahorita les... No, es que... Tú dijiste nervio óptico y yo no había hablado del nervio óptico. Sí, pero la que hicimos hoy. Por eso esta. Ajá, al ladito a la derecha. Esa parte del tálamo y, perdón, del ¿Esta? encéfalo. Ah, esa me la de... Es nervio oculomotor. ¿Cuál óptico? ¿Dije óptico? Sí. Sí, la regué. Sí, mano. No, Ay, Manu. sí.